Hola a todos, muy bienvenidos nuevamente a este su espacio de Conectados con el Cielo. Un saludo fraterno y la mejor de las bendiciones del cielo para tu vida y para tus amados en casa. Qué emoción poder encontrarnos para analizar los aspectos vinculados con la cartilla de este nuevo trimestre. Hemos llegado ya a la lección número 1. El tema general en el crisol con Cristo. Qué emocionante lección la que hemos tenido esta semana, con la que hemos iniciado el tercer trimestre del año 2022. Una palabra de oración antes de comenzar. Amado Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta este momento, por tener el privilegio de iniciar una temática más y más que emocionante, vinculada con los sufrimientos en Cristo, así como Él sufrió. Te suplicamos, Señor, que nos acompañes para poder sustraer la enseñanza más hermosa que has querido dejarnos a través del estudio de esta semana. Acompáñanos, háblanos, instrúyenos. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, esta semana hemos estudiado el crisol del pastor. Y qué mensaje más bárbaro para aquellos hombres en quien descansa la noble y sagrada vocación del pastorado. ¿A quién deben parecerse? ¿Cuál es la forma de liderato que deben seguir? Del buen pastor, Cristo Jesús. Pero esta enseñanza también se extiende a todos aquellos que tienen el privilegio de tener el cetro del liderazgo de sus iglesias. Porque también ustedes son o deben ser los buenos pastores de la grey del Señor. Porque el Señor buscará pastores para que guíen a su pueblo. Ya vamos a estudiarlo en unos minutos. La cita bíblica para toda la semana, Salmos 23:3. ¿Y cuánta enseñanza nos tiene Salmos? Vamos a verlo muy pronto. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Salmo 23, un salmo muy conocido, y en esta ocasión pues vamos a volver a repasarlo. Esta lección de los crisoles me recuerda una lección que ya hace bastante tiempo se dio, pero de eso hablamos dentro de un momento. Durante este trimestre hablaremos entonces del sufrimiento. A nadie le gusta hablar de sufrir, de sentir dolor, pero cuando analizas el tema bajo la perspectiva cristiana, descubre que el sufrimiento, el dolor, la agonía, la angustia son el terreno fértil donde la fe crece y se desarrolla a la plenitud de Cristo. Entonces, este trimestre hablaremos del sufrimiento en Cristo. Sin Cristo, el sufrimiento solamente es eso, sufrimiento. Pero con Cristo se convierte en un aprendizaje que corrige nuestra mala forma de vivir, que fortalece los cimientos de nuestra fe y nos vuelve cristianos poderosos para la gloria de Dios y de su palabra. Entonces, Cristo se convierte en el buen pastor que me conforta por las sendas de justicia, por las sendas difíciles del desarrollo de la vida, donde Cristo me conduce para el bienestar de mi alma y por amor de su nombre. Analicemos ahora, a la luz de lo que dice la sierva del Señor,
¿Cuál es la misión de un pastor? Exaltada Jesús, página 209. Jesús es el buen pastor. Sus seguidores son las ovejas de su prado. El pastor siempre está con su rebaño para defenderlo. ¿Cuándo? Siempre. Ojo, pastores. El buen pastor siempre está con su rebaño para defenderlo. No para aparecer 2 veces en el trimestre en la iglesia. No para confiar de que la iglesia tiene buenos ancianos y él nada tendrá que ver con la iglesia. El buen pastor siempre está con sus ovejas para defenderlas. Si eso fuera así, creo que los grupos disidentes nunca hubiesen herido a nuestra iglesia. El pastor siempre está con su rebaño para defenderlo, para protegerlo de ataques de los lobos, para salir tras las ovejas perdidas y traerlas de vuelta al redil, para conducir a sus ovejas por prados verdes y llevarlas junto a aguas vivas. Amigo anciano que me escuchas, si tu pastor no planifica las visitas que va a hacer al distrito, entonces en ti cae la responsabilidad de estar con tus ovejas, defender a tus ovejas, proteger a esas ovejas del ataque de lobos, ir a buscar a las ovejas que se han perdido y traerlas de vuelta al redil y conducir a las ovejas por verdes prados y llevarlos a abrevaderos donde puedan tomar del agua que da vida y no beber del vino mentiroso de los que han torcido la palabra y se han vendido y le han dado la espalda a este evangelio. ¡Qué tremendo! Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice: por lo cual asimismo padezco esto, dice Pablo, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sabes tú en quién has creído? Amigo pastor, amigos ancianos, qué bonito que la iglesia dijera: nosotros sabemos en quién hemos creído en Cristo y hemos creído en estos varones. Ojo, varones, no mujeres. Hemos creído en estos varones que Dios ha puesto en su redil para conducir a este pueblo. Qué bonito escuchar decir así a la iglesia. Lamentablemente no se escucha muy seguido. Hay mucho que meditar en esto. No olvidemos, dice la sierva del Señor, no olvidemos nunca, incluso cuando transitamos por el valle, que Cristo está con nosotros, tanto cuando caminamos confiadamente como cuando estamos en la cima de la montaña. Debo confiar en Él. No importa cuántos cambios se produzcan en mi atmósfera emocional. ¿Te traduzco eso? No importa lo que ocurra con tus sentimientos. Puedes perder familiares. Tu matrimonio puede romperse por causa del evangelio y de la verdad. Tu familia puede abandonarte, tus amigos pueden abandonarte, la economía puede ir mal, el trabajo lo puedes perder, pero nada de lo que ocurra con tus sentimientos y emociones debe hacerte desconfiar de Cristo, el buen pastor. No debo confiar en Él solamente de vez en cuando,
sino siempre, dice la sierva de Dios, para que pueda manifestar los resultados de morar en aquel que me adquirió con su preciosa sangre. Debo aprender a creer en sus promesas y aceptarlas como la segura palabra de Dios para tener una fe estable. Escribió en Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 2, la página 843 y 844. ¿Quién es el que destruye al hombre? Interesante. Ella contesta: Satanás es el que destruye, pero Cristo es nuestro restaurador. Debemos ejercitar constantemente la fe y confiar en Dios. No importa cuáles sean nuestros sentimientos. Exaltada Jesús, página 326. Y te recuerdo lo que Primera de Pedro capítulo 1, versículos 8 y 9 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aún ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué bienaventurados somos, queridos hermanos, al confiar en alguien a quien nunca hemos visto, a quien nunca hemos oído, a quien nunca hemos tocado, pero sabemos que está allí, acompañándonos en el largo sendero de la vida, hasta el momento en que lleguemos a la cima y vivamos con Él eternamente. Bueno, vamos a hablar de crisoles todo este trimestre. ¿Pero qué es un crisol? El diccionario dice que el crisol es un recipiente de material refractario. Esto significa que es un recipiente que el fuego no puede destruirlo, no puede cambiar su forma, él puede soportar las altas temperaturas. Es refractario y sirve para fundir dentro de él un metal a temperaturas muy altas. Y se usa en la industria química y la industria metalúrgica o la industria de los metales. En los laboratorios de química y bioquímica, los crisoles son de porcelana. Allí se usa un mortero para poder macerar las hojas y poder obtener la sustancia que uno necesita para X trabajo de laboratorio. Entonces, un crisol es un material donde se coloca una sustancia que ha de ser sometida a altas temperaturas para poder transformar su naturaleza, ¿sí? Y convertirla en un elemento que sea útil. Ya la definición de un crisol nos explica de qué se tratará este asunto. Las pruebas y situaciones difíciles de nuestra vida nos ayudan a depender más de Dios y a fortalecer nuestra fe. La vida del cristiano no es una vida plácida, inactiva y llena de riquezas, como el falso evangelio de la prosperidad lo quiere hacer ver. Cuando trueno los dedos, Dios aparece. Eso no es la vida cristiana. Constantemente somos probados para demostrar si confiamos en Dios, aun cuando todo parezca perdido. De eso hablaremos entonces durante todo el trimestre. Un guía para el viaje, el pastor. Reza el título del día domingo. No cuesta nada creer en Dios cuando las cosas van muy bien o excelentemente bien. Pero cuando van mal, entonces sobresalta la duda, la decepción, se cuestiona a Dios por las cosas malas que ocurren, precisamente porque deseamos que en la vida las cosas marchen como nosotros las hemos planificado. Queremos depender de nosotros mismos.
y nos resistimos a depender de Dios. Cuando visitas un lugar desconocido, es necesario e imperante contar con un buen guía, que conozca a perfección el terreno, los sitios de descanso, los tramos peligrosos, los oasis para beber agua limpia y fresca. No hay nada más seguro y reconfortante que un buen guía. Es por eso que en nuestra travesía hacia el reino de los cielos necesitamos al mejor guía y compañero de viaje, Cristo, el buen pastor. ¿Qué nos enseñan sobre el buen pastor las siguientes citas que encontraste en la lección el día domingo? Bueno, tú las leíste en casa, no las voy a leer, pero Isaías 40:11 nos habla de que nuestro buen pastor Cristo Jesús apacienta el rebaño en sus brazos y en su seno. Lleva los corderos, qué lindo. Pastoreará a las recién paridas. Cuánto amor derrocha el buen pastor por sus ovejas. Y cuántas veces los pastores que ven los distritos dañan a las ovejas. Están interesados no en la oveja, sino en la lana de la oveja. ¡Qué tremendo! ¡Qué comparación más diferente con la del buen pastor, Cristo Jesús! A Él no le interesa tu dinero, a Él le interesa tu corazón. Él nunca va a hacerte daño. Él va a buscarte si estás perdido. ¡Qué maravilloso eso! Ezequiel 34:12 nos enseñó que Cristo, el buen pastor, reconoce a su rebaño esparcido y los librará de la esclavitud. También aprendimos del buen pastor que Él recogerá al remanente de las ovejas para llevarlas a su morada. Pondrá pastores para que las cuiden. Interesante. Amigo pastor, amigo anciano, el Señor te ha elegido para que trates a su rebaño como Él lo trata, para que cuides al rebaño como Él lo cuida, para que lo protejas de lobos rapaces así como Él cuida al rebaño. Si no lo estás haciendo así, ¿a qué juegas? ¿Cuál es tu vocación entonces? Tremendo. Juan 10 del 14 al 16 nos enseñó que el Señor es el buen pastor que conoce a sus ovejas y sus ovejas también lo conocen a Él. El buen pastor pone su vida por sus ovejas y sabe muy bien que tiene ovejas en otro redil a quienes irá a buscar. Amigo pastor, amigo líder, ¿conoces tú a tus ovejas? ¿A todas? ¿Cuán seguro estás que las ovejas te conocen a ti y saben quién eres? Tremendo. ¿Estás dispuesto tú a poner la vida por las ovejas? ¿O tú pones a las ovejas para que den la vida por ti? ¡Qué grandes lecciones! A la luz del buen pastor Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:25 nos enseñó que nosotros, los cristianos, hoy en día, fuimos ovejas descarriadas y hemos regresado al Padre porque Cristo, el buen pastor, un día fue en nuestra búsqueda. Tomando como base Salmo 23, ¿qué hace el buen pastor para cuidar a sus ovejas?
El versículo 2 dice de Salmo 23, en lugar de delicados pastos me hará yacer o descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, Jesús nos hará descansar en delicados pastos y aguas para descansar. Su palabra es la mejor comida y la mejor bebida. El mejor descanso que podemos encontrar en el Maestro lo encontramos en su día de reposo. El versículo 3 dice, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Jesús me confortará y me guiará por esas sendas de justicia. Ya vamos a ver cuál es esa senda de justicia. El versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en lugares peligrosos, donde Él ha permitido que me meta, no temeré porque Él estará conmigo. Su disciplina me infundirá tranquilidad. Si me meto en lugares en contra de su voluntad, entonces no podré estar tranquilo, porque su presencia no irá conmigo. Hay una gran diferencia. Ya vamos a hablar de eso más adelante. El versículo 5 dice, aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Oye bien, delante de los que me afligen, Dios me bendecirá y me santificará con su unción. Y el versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mientras yo viva, el bien y la misericordia de Dios estarán conmigo. Y si me dejo pastorear por Él, moraré un día en la casa de Jehová. Romanos 8:28 nos recuerda que no siempre todas las cosas nos van a salir bien, sino que aún las cosas malas que nos ocurran serán para nuestro bien. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Recuerdan Romanos 8:28? No dice que todas las cosas nos van a salir bien, no. Todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas incluye a las cosas buenas y a las cosas malas. ¿Qué dice la sierva del Señor con respecto a todo esto? Así como el pastor ama sus ovejas y no puede descansar cuando le falta aunque solo sea una, y en un grado infinitamente superior, Dios ama a toda alma descarriada. Lo primero que Satanás trata de hacer es meternos en la cabeza que Dios ya no nos quiere, nos aborrece por nuestro pecado. Escucha lo que dice su sierva. Dios ama a toda alma descarriada. Los hombres pueden negar, oye esto qué lindo, los hombres pueden negar el derecho de su amor. Pueden apartarse de él, pueden escoger otro amo, y sin embargo, son de Dios y Él anhela recobrarlos como suyos. Bendito el nombre del Señor. En la parábola, el pastor va en busca de una oveja, la más pequeñita de todas. Así también, si solo hubiera habido un alma perdida, Cristo habría muerto por esa sola. Hay hermanos que cuando tenemos campañas y solamente llegan 2, 3 personas, llegan muchas veces con pena a decirme, hermano, mire, solo estas visitas han venido. Me han contado historias a veces de ministros del Evangelio que han dejado tirada la campaña porque no es mucha la audiencia. Yo les digo a mis hermanos siempre, con una tan sola alma que llegue a la campaña,
no fue tiempo perdido. Hay otras personas a quienes les prometo estudiar con ellas y me dicen, hermano, ¿y usted va a venir de tan lejos solo para estudiar conmigo? De tan lejos. Si de San Salvador a donde usted vive está cerca, está más lejos el tercer cielo a la tierra y Cristo vino desde allá para salvarla a usted. ¿Por qué no voy a venir yo de tan cerca? La oveja que se ha descarriado del redil es la más impotente de todas las criaturas. El pastor debe buscarla, pues ella no puede encontrar el camino de regreso. Ella cree que está en el camino correcto, pero no lo puede encontrar. Triste, triste. Así también el alma que se ha apartado de Dios es tan impotente como la oveja perdida. Y si el amor divino no hubiera ido en su rescate, nunca habría encontrado su camino hacia Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 146. Ahora escucha lo que dice del deseo de toda la gente en la página 447. Por mucho que un pastor pueda amar a sus ovejas, Jesús ama aún más a sus hijos e hijas. No es solamente nuestro pastor, es nuestro Padre eterno. Y Él dice, y conozco mis ovejas y las mías me conocen, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Ahora, para conocerse, debe entablarse una relación. Por eso preguntaba, amigo pastor, amigo anciano de iglesia, ¿conoces tú a tus ovejas? ¿Cuán seguro estás que ellas te conocen a ti? Si no te conocen y si tú no las conoces, es porque tú no has entablado una relación estrecha con ellos. Al igual como la relación entre Cristo y el Padre es estrecha y como la relación entre Cristo y sus ovejas es estrecha. ¡Qué declaración! Es el Hijo unigénito, el que está en el seno del Padre, a quien Dios ha declarado ser el compañero, el hombre, compañero mío. Y presenta la comunión que hay entre Él y el Padre como figura de la que existe entre Él y sus hijos en la tierra. Jesús nos ama. Somos el don de su Padre y somos la recompensa de su trabajo, dice ella. Él nos ama como a hijos suyos. Lector, y tú que me escuchas hoy, Él te ama a ti. El cielo mismo no puede otorgar nada mayor, nada mejor. Por tanto, confía. Te lo repito, deseo a todas las gentes, página 447, por si quieres revisarlo. Mientras repasemos no los capítulos oscuros de nuestra experiencia, sino las manifestaciones de la gran misericordia y el inagotable amor de Dios, alabaremos mucho más de lo que nos quejamos. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 367 y 368. Sitios en el trayecto, día lunes. Las sendas de justicia representan lugares llanos, sin obstáculos, lisitos, lisitos, planitos, planitos, planitos. Si observamos descuidadamente el horizonte, el camino parecerá llano, uniforme, limpio, sin obstáculos ni peligros. Pero al enfocar la trayectoria, observamos pendientes, barrancos, rocas en el camino, pantanos, charcos, animales salvajes.
Y si observas a tu alrededor, notarás que tus mismos compañeros de viaje serán un obstáculo para que puedas avanzar. Esta fue la experiencia de Israel en el desierto. El mejor ejemplo de lo que significan las sendas de justicia. El camino donde Dios prueba nuestro amor y nuestra fidelidad hacia Él. Nos pule en el fuego de la prueba para hacer de nosotros oro refinado en fuego. Bueno, ¿y sabías que esta fue la experiencia del apóstol Pablo? Hoy el Evangelio de la Prosperidad te enseña que al cristiano le va bien, le va chévere. Él solo truena los dedos y levanta la manita, pide y Dios como un buen padre le da. El cristiano no sufre. Escucha lo que va a decir Pablo. Y solo con esa cita, tú me dirás si estos evangelistas tienen la razón o no. Segunda de Corintios 11 del 24 al 27. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea 39. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar. En caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad. ¿Escuchaste eso? Peligros de los de mi nación. Por eso te dije que aún tus mismos compañeros de viaje van a ser tropiezo y obstáculo para que no puedas avanzar. Él lo menciona, peligro de los mismos de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos. Ahí están otra vez. En trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Era plácida la vida de Pablo? Por eso es que él decía que se gozaba en la tribulación. ¿Por qué? Porque él no miraba sus lamentos, él no miraba su mala suerte. Él veía en cada cosa mala una oportunidad para ver el poder de Dios actuando en su vida. Te lo acabo de leer en El Deseo de Todas las Gentes. Esa debe ser nuestra actitud. Ahora, atención, ¿cuál es esa senda de justicia? Salmo 119:35 nos dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Deuteronomio 6:25 dice, y tendremos justicia cuando hayamos puesto por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y Romanos 7:12 nos dice, de manera que la ley es a la verdad santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Amarrando estas 3 citas, Salmo 119:35, Deuteronomio 6:25 y Romanos 7:2, podemos concluir que la senda de justicia por donde Dios nos conducirá será sobre su santa ley. Las pruebas y penalidades que suframos en ese trayecto por cumplir esos mandamientos pondrán a prueba nuestra fidelidad y nuestra fe y nos darán fuerza moral y espiritual para amar y seguir al buen pastor. Así lo plantea Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El desierto de la vida, ahí donde hay calor, donde no hay sombra, es el lugar que Dios ha elegido para pulirte
y hacer de ti un buen cristiano. No descansando detrás de la computadora los sábados en la esquinita donde está el equipo de sonido. No desde la silla de liderazgo y enviando y mandando acá para acá a los hermanos. Una vida devocional, una vida de sacrificio, una vida a prueba de todo, una fe probada y refinada en el fuego de la prueba. Vale la pena recorrer esa senda de justicia o ese camino de justicia por 5 razones. En primer lugar, ese camino donde Dios te mete es perfecto. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, dice Salmo 18:30, y acrisolada su palabra. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, dice Salmo 119:1. La segunda razón por la que vale la pena recorrer ese camino es porque nos conduce al destino correcto, la vida eterna, la casa del pastor. Estrecha es la puerta, dijo Jesús en Mateo 7:14, y angosto el camino que lleva a la vida, pero ¿cuántos son los que entran a él? Pocos. Proverbios 12:28 dice, en el camino de la justicia está la vida, y la senda de su vereda no es muerte. Una tercera razón por la cual debemos andar en esa senda, porque nos mantiene en armonía con la persona adecuada, el mismísimo pastor. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, dijo David en Salmo 101:2. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás, dice Salmos 37:34. Otra razón por la cual debemos andar ese camino es porque nos capacita para ser las personas correctas, al igual que el buen pastor. Salmo 101:6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y la quinta razón por la cual hay que andar ese camino es porque nos da el testimonio acertado. A medida que nos transformemos en las personas correctas, damos gloria al buen pastor, Cristo el Señor. Y Proverbios 4:18 con respecto a eso dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¡Qué maravilloso! Ese camino será muy fácil de transitar o muy difícil de recorrer, y ello dependerá de nuestra confianza en el Dios invisible. Nunca vayas a olvidar lo que voy a leerte en este momento, y comprenderás por qué razón son útiles las pruebas. Comienzo con unas preguntas. ¿Por qué sufrimos los seres humanos? ¿Cuál es la única senda segura? ¿Cuál es el mejor método para seguir a Dios? ¿Cuándo desaparecerán nuestras dificultades? Bueno, Hijos e Hijas de Dios, página 177, nos dan la respuesta. Pregunta 1. ¿Por qué sufrimos los seres humanos? Los seres humanos sufren mucho porque se apartan de la senda que Dios les ha elegido para que sigan. Caminan a la luz de las chispas del fuego que ellos mismos han encendido. Y el resultado seguro es la aflicción, la intranquilidad y el dolor que podrían haber evitado si hubieran sometido su voluntad a Dios. ¿Cuál es la única senda segura? Ella dice, cualquiera sea la senda que Dios nos ha elegido, cualquiera el camino que ha señalado para nuestros pies, es la única senda segura. Con el ojo de la fe, con su misión infantil, vamos a hablar del mejor método para seguir a Dios. Con el ojo de la fe,
Con sumisión infantil como niños obedientes debemos mirar a Dios para seguir su dirección. Y cuando esto ocurra, las dificultades desaparecerán. ¿Cómo son los lugares donde Dios me conduce? Mensaje para los jóvenes, página 71 nos dice: si el Señor ha ordenado sus pasos, no deben esperar que el camino sea siempre paz y prosperidad exteriores. El camino que lleva al día eterno no es el más fácil de recorrer y a veces parecerá oscuro y espinoso. Dios está allí conmigo en los lugares feos, pero tienen la seguridad, dice ella, de que los brazos eternos de Dios los rodearán para protegerlos del mal. ¿Cuál es la razón por la cual Dios me introduce en sendas feas y sombrías? Bueno, escucha lo que dice Mensajes para los jóvenes. Él quiere que tengan ferviente fe en Él y que aprendan a confiar en Él tanto en la sombra como a la luz del sol. ¿Qué es la fe entonces? La fe es la mano que se hace de la ayuda infinita. Es el medio por el cual el corazón renovado late al unísono con el corazón de Cristo. Qué lindo. Nuestros pesares no surgen de la tierra. Con aflicción Dios persigue un propósito para nuestro bien. Cada golpe que destruye un ídolo, cada medida providencial que debilita nuestro apego a la tierra y fija nuestros afectos con más firmeza en Dios, es una bendición. La poda puede ser dolorosa por un tiempo, pero más tarde dará fruto apacible de justicia. Debemos recibir con gratitud cualquier golpe que despierte la conciencia, eleve los pensamientos y ennoblezca la vida. Las ramas estériles son cortadas y arrojadas al fuego. Agradezcamos a Dios porque a merced de la dolorosa poda podemos mantenernos en relación con la vid viviente, porque si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. La aflicción misma que pone a prueba nuestra fe con mayor intensidad y que nos hace creer que Dios nos ha abandonado, tiene el propósito de acercarnos más a Él, para que podamos depositar todas nuestras cargas a los pies de Cristo y experimentar la paz que Él nos dará a cambio de ellas. Dios ama al más débil de sus seres creados y lo protege. No hay peor forma de deshonrarlo que dudando de su amor por nosotros. Dice ella, cultivemos la fe viva que nos hará confiar en el Señor en la hora de la aflicción y de las tinieblas. Mi vida hoy, página 96. Qué maravilloso es nuestro buen pastor. Llegamos al día martes. Desvío inesperado número 1. El valle. El versículo 4 de Salmo 23 nos dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Qué interesante, muy interesante. ¿Por qué no temeremos mal alguno? Vamos a analizarlo. Y la expresión con la que termina este versículo y dice: tu vara y tu cayado. ¿Recuerdan el bastón que usa el pastor? Es una vara larga encorvada. Ese es el cayado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estos valles de sombra y de muerte son lugares a donde Dios nos ha conducido.
No son lugares donde nosotros negligentemente hemos elegido como producto de nuestra separación de Dios. Hay que hacer esa diferencia. Entonces, si son sitios de sombra y de muerte donde Dios me ha conducido, no debo tener temor porque Él estará conmigo. De lo contrario, Dios estará lejos de mí, si es que Él no es el que me ha conducido allí. Pero su amor es tan grande e infinito que cuando yo decida salirme del camino, su vara me disciplinará y su cayado me va a asistir para rescatarme del peligro. Para eso servía el cayado. Si el pastor no alcanzaba a la oveja, con el cayado rodeaba su cuello y podía alarla. Eso es lo que Dios hace conmigo, para librarme de la muerte. Esto será la prueba de que Él está conmigo y por lo tanto debo tener ánimo, aliento, motivación para continuar. Recuerda que hay crisoles por donde Satanás nos conduce y hay crisoles hacia donde nosotros mismos nos conducimos. Ambos nos conducirán a la muerte y nos destruirán. Así nos lo recuerda Proverbios 14:12 y también está en Proverbios 16:25. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Pero hay crisoles donde Dios nos conduce. Esos son los valles de sombra y de muerte correctos que encontraremos en el camino y que son necesarios atravesar para confiar más en Dios. Son valles de aprendizaje y crecimiento. Inexplicable, difícil de entender, pero es todo por nuestro bien. Recuerda lo que dice Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mensajes selectos, tomo 2, página 313 y 314. La sierva del Señor comparte algo de su experiencia personal. Cuando nuestro hijo mayor Enrique estaba a las puertas de la muerte, dijo lo siguiente, escuchen bien esto: el lecho de dolor es un lugar precioso cuando contamos con la presencia de Jesús. Cuando nos veamos obligados a beber las aguas de amargura, apartémonos de lo amargo y busquemos aquello que es precioso y que irradia luz. Cuando el alma humana está sometida a pruebas, la gracia puede proporcionarle seguridad. Y cuando estamos junto al lecho de muerte y vemos cómo el cristiano puede soportar el sufrimiento y pasar por el valle de muerte, reunimos fuerza y valor para trabajar y no flaqueamos si nos desanimamos en la tarea de conducir a las almas a Jesús. He tenido que despedirme de muchos buenos hermanos que murieron confiando en la esperanza bendita de la resurrección. Y cuando uno iba a visitar a esos hermanos, esa gente estaba más llena de fe que uno. El que estaba a punto de morir tenía más fe y más fuerza que los que llegamos a verlo. Increíble. Cuánta razón tenía el hijo de la sierva del Señor. Los que han padecido las mayores aflicciones, oye esto, que puede ser para ti. Los que han padecido las mayores aflicciones, con frecuencia, son los que están en condiciones de proporcionar mayor consuelo a otros, porque irradian luz donde quiera que vayan.
Tales personas constituyen una prueba viviente del tierno cuidado de Dios, quien produce tanto las tinieblas como la luz y castiga para nuestro bien. ¿Cuántos pastores y ancianos déspotas conozco? Terrible. Para ellos eso refleja autoridad, pero la realidad, eso refleja debilidad. Mira lo que dice ella. Los que han padecido aflicciones, las mayores aflicciones, con frecuencia son los que están en condiciones de proporcionar mayor consuelo a otros, de brindar más amor. Vale la pena dejarnos que Dios nos conduzca a esos valles de sombra y de muerte. Debemos participar en los conflictos si queremos llevar la corona de victoria. Esto me hace pensar que nadie quien lleve un cristianismo plácido obtendrá la corona de la vida eterna. Es lógico, ¿no? Te lo leo nuevamente. Debemos participar en los conflictos si queremos llevar la corona de la victoria. Como Jesús, debemos ser hechos perfectos mediante el sufrimiento. Si la vida de Cristo hubiese sido cómoda, entonces podríamos fácilmente rendirnos a la pereza, puesto que su vida fue señalada por la abnegación, el sufrimiento y el sacrificio propio continuos. No nos quejaremos si somos participantes con Él. Podemos caminar seguros en la senda más oscura si la luz del mundo es nuestra guía. Qué maravilloso. Mensajes Selectos, tomo 1, página 32. Miércoles, desvío inesperado, segunda parte. Ya no vamos a hablar del pastor. En esos senderos extraviados, oscuros, valles de muerte y de sombra, todo irá bien si Cristo va al frente. Preocúpate si yo voy al frente, ahí sí aflígete. Pero si Cristo va al frente, la victoria es segura. Hoy vamos a hablar de los desvíos, pero vamos a hablar de la mesa preparada. El versículo 5 de Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Bien, ¿qué puedo decirte con respecto a esto? En este viaje de la vida terrenal hacia la vida eterna, inevitablemente nos toparemos con varios enemigos, lo quieras o no lo quieras. Quieras quedarte sentadito y no agarrar responsabilidades, ni meterte en la cuestión del liderazgo para no tener problemas con nadie, no te preocupes, ahí sentadito, inactivo, sin hacer nada, ahí te van a llegar los enemigos. ¿Cuáles pueden ser esos enemigos? Nuestra propia familia, los compañeros en el trabajo, nuestros amigos, nuestros mejores amigos, entre los hermanos de nuestra iglesia, el pastor, los ancianos, los líderes, los mismos feligreses. Y al hablar de enemigos, me refiero a aquellas personas que de una forma directa o indirecta han llegado a despreciar tu forma de ser y lo que haces en favor de otros y en favor de ellos mismos. Guardan rencor hacia ti, hacia los tuyos, y te odian y se hacen llamar tus hermanos. Hagas lo que hagas, no simpatizan contigo. Razones por las que han llegado a albergar esos sentimientos: bueno, alguien te ha malinformado con ellos, tienen envidia de ti, tienen celos de ti, hay algo que te caracteriza y te hace popular y ellos no lo poseen. Puede ser por conveniencia, por aspiraciones egoístas,
porque les han prometido alguna regalía. Puede ser cualquier cosa. Me encantó la pregunta que hizo la lección con respecto a esto. ¿Cómo tratar con ellos? ¿Alguna vez pasaste noches en vela, dando vueltas en la cama, soñando formas de vengarte de quienes tratan de lastimarte o de destruir tu trabajo? Es incómodo para un cristiano buscar formas para comportarse frente a sus enemigos. ¿Y sabes por qué me encantó esta parte? No por venir a leértela hoy, sino porque yo la he vivido. Hace muchos años sí me topé con gente que me hizo mucho daño. Y yo daba vueltas en la cama tratando de buscar los argumentos para rebatir las mentiras que habían dicho contra mí. Si tuviera el tiempo para contarte lo que Dios hizo con cada uno. Y me puse a pensar una cosa. A pesar de que muchos malos pensamientos pasaron por mi cabeza y muchos argumentos para poder rebatirlos, humillarlos y contestarles, nunca me vengué. Y no creas que lo hice porque era un gran cristiano o porque me acordé que la Biblia dice de que mía es la venganza, dice el Señor. No, simple y sencillamente dije yo, no quiero vengarme. No sé si por eso Dios lo hizo por mí. Pero hasta el día de hoy esas personas terminaron mal. Y eso es lo que me da temor de los nuevos enemigos. Yo le digo a mi Señor, Señor, no vayas a hacer nada. No les hagas daño. Ni a sus esposas, ni a sus hijos, ni a lo que tienen. No saben lo que hacen, perdónalos. Me da miedo. Me da miedo. No he buscado venganza hasta el día de hoy. Pero me da miedo lo que pueda ocurrir. Y le digo al Señor, Señor, perdónalos. Perdónalos. ¿Qué clase de enemigos has tenido en tu vida?, pregunta la lección. ¿Cómo respondiste a quienes intentaron lastimarte a ti o a tus seres queridos? ¿Cuánto te apegaste a las palabras de Cristo en Mateo 5:44? Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿O cuánto te tomaste de las palabras de Pablo en Romanos 12 del 18 al 21? Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pero no hipócritamente, de corazón. Si así lo haces, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Hay algo que siempre debemos tener presente. Quien quiera que sea esa persona que te hace daño y que él mismo ha declarado ser tu enemigo, hay algo que debe quedar claro. La actitud de esa persona ha sido motivada por el poder de un espíritu maligno. Por lo tanto, no es una lucha sentimental, es una lucha espiritual. Y se lleva de encuentro los sentimientos. El centro del problema son las huestes espirituales malignas. Recuerda Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Bien, Hechos de los Apóstoles, página 24. Cristo no dijo a sus discípulos que su trabajo sería fácil.
Les mostró la vasta confederación del mal puesta en orden de batalla contra ellos. Tendrían que luchar contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Y ya cita Efesios 6:12. Pero no se los dejaría luchar solos. Les aseguró que Él estaría con ellos y que si ellos avanzaban con fe, estarían bajo el escudo de la omnipotencia. Les ordenó que fuesen valientes y fuertes, porque uno más poderoso que los ángeles estaría en sus filas, el general de los ejércitos del cielo. Hizo amplia provisión para la prosecución de su obra y asumió él mismo la responsabilidad de su éxito. Mientras obedecieran su palabra y trabajasen en comunión con él, no podrían fracasar. Id a todas las naciones, les ordenó, id a las partes más alejadas del globo habitable, y estad seguros de que aún allí mi presencia estará con vosotros. Trabajad con fe y confianza, porque yo no os olvidaré nunca. Estaré siempre con vosotros, ayudándoos a realizar y cumplir vuestro deber, guiándoos, alentándoos, santificándoos, sosteniéndoos y dándoos éxito en hablar palabras que llamen la atención de otros al cielo. Hechos de los Apóstoles, página 24. Finalmente, una promesa segura para el viaje. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, dice el versículo 6 de Salmo 23. La cartilla decía: cuando estamos en el valle o rodeados de enemigos, a veces es tentador creer que nos han dejado solos o que estamos solos. En ocasiones sentimos que Dios no está haciendo mucho. Razonamos que si nos hubiese ayudado no estaríamos en esa situación. Pero obviamente David no lo ve así, dice la lección. Entonces, a pesar de las pruebas y cosas incómodas que nos ocurren en esta vida, ¿qué cosas debemos tener presentes? Y hoy quiero llamar tu atención a 3 cosas que debemos tener presentes. En primer lugar, hemos sido escogidos por Dios desde antes de la creación para ser santos y sin pecado. Ojo, para aquellos que hablan de que esa generación sin pecado, antes de que Cristo venga, no existe. Te lo repito, hemos sido escogidos por Dios desde antes de la creación para ser santos y sin pecado. La vida cristiana fue creada para nunca caer. Somos nosotros los que complicamos las cosas. Insistimos en separarnos de Dios y allí vienen entonces las malas decisiones y sus consecuencias. Enfrentemos con amor a nuestros enemigos para estar sin mancha de pecado delante de Dios. ¿Y quién dice eso? ¿Yo? No. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Sin mancha de qué? ¿No es sin mancha de pecado? Entonces, antes de la fundación del mundo, el Señor nos escogió para ser santos y sin pecado. Y no está hablando de su segunda venida. Está hablando de habernos escogido para ser sus hijos. La segunda cosa que debes tener presente es: mantengamos firme. Cada uno de nosotros debe mantenerse firme en la vocación que ha elegido.
Eres pastor, mantente firme en esa vocación. Eres un anciano, mantente firme en esa vocación. Eres un líder de iglesia, eres un hermano de iglesia, mantente firme en esa vocación. Confiemos en Dios y entonces nunca vamos a pecar. No vamos a caer jamás. ¿Quién lo dice? Yo. No. Aquí está en 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. 2 de Pedro 1:10. Bueno, el capítulo 1 nos habla de la famosa escalera de Pedro. ¿Cuáles son esas cosas que al hacerlas nos permitirán nunca caer en pecado? Bueno, fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal y caridad. Haciendo estas cosas no caeremos jamás. ¿Verdad que este evangelio, verdad que el cristianismo ha sido diseñado para no caer? Somos nosotros los que decidimos no tener fe, no tener virtud, no tener conocimiento, no tener templanza, no tener paciencia, no tener temor de Dios, no tener amor fraternal ni caridad. Entonces, si no tenemos eso, caeremos en pecado. Sí, pero el Evangelio fue creado para no caer. Ojalá aquellos que no apoyan esta cuestión de vivir en esta tierra sin pecado puedan creerlo. No estoy diciendo de que yo no tengo pecado. Esa es la lucha. Que abramos nuestros ojos con el colirio del cielo y que podamos apropiarnos de la fe, la virtud, el conocimiento, el temor de Dios, etcétera, etcétera, para no pecar y que Cristo al venir nos encuentre sin mancha de pecado. Claro, esto no es compatible con los negociantes del Evangelio. ¿A quién le va a gustar que le digan, no, si todos Dios nos ha llamado a llevar un estilo de vida limpio? Eso no es compatible. A la gente le gusta escuchar que es débil, que es imperfecta. Bueno, Jesús dijo, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la tercera cosa que quiero que recuerdes, actuar de otra manera significaría volver al pasado, a la vida de donde Dios nos sacó. Nuestros antepasados cristianos murieron aferrados con fe en estas cosas. Lucharon con santidad en esta vida y vencieron. Por lo tanto, esperan una recompensa, así como nosotros también la esperamos. Hebreos 11, 13 al 15 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Que si se acordaran de aquella donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse. Pero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza hoy de llamarlos, de su propiedad, porque les había aparejado una ciudad. ¿Cómo llegaremos a conocer por nosotros mismos la bondad y el amor de Dios? Dice la sierva en Testimonios, tomo 5, página 205. El salmista nos dice, no escuchar y saber, leer y saber, creer y saber, sino gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34:8. En vez de confiar en la palabra de otra persona, gustad por vosotros mismos. La experiencia es conocimiento derivado del experimento. Lo que se necesita ahora es religión experimental. Gustad y ved que es bueno Jehová.
Algunos, sí, un gran número de personas tienen un conocimiento teórico de la verdad religiosa, pero nunca han sentido el poder renovador de la gracia divina en sus propios corazones. A pesar de lo que sufras en este mundo por tus enemigos, no le des importancia. Dios ha provisto un bálsamo para cada herida, dice la sierva del Señor. Hay un bálsamo en Galaad y también hay un médico allí. Confía en Dios, porque en medio de tus enemigos el Señor ha decidido exaltarte, preparar la mesa para ti, para que comas de su palabra que conforma, tratarte como un invitado especial, ungiendo tu cabeza con aceite, la bendición de su Santo Espíritu, y mantener llena tu copa con el vino de la verdad. La cartilla termina diciendo: la certeza de la bondad y el amor inagotable de Dios y la seguridad de su dirección hasta el final de nuestro viaje son incuestionables. Si estos pensamientos pudieron sostener a Jesús hasta el Calvario, nosotros también deberíamos sentirnos animados. Quiero terminar con esta impresionante cita que se encuentra en la página 370 del libro En los lugares celestiales. Cuando el pueblo de Dios aparte sus ojos de las cosas de este mundo y los ponga en el cielo y en las cosas celestiales, serán un pueblo peculiar. Mientras tanto, no. Mientras sigamos viendo el dinero, las ganancias, la ostentación, la comodidad, no seremos un pueblo peculiar. Debemos apartar los ojos del mundo y colocarlos arriba, porque verán la misericordia, la bondad y la compasión que Dios ha manifestado por los hijos de los hombres. Su amor les exigirá una respuesta y sus vidas evidenciarán a quienes los rodean que el Espíritu de Dios los domina, que están poniendo sus afectos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Al pensar en cómo Cristo vino en nuestro mundo para morir por el hombre caído, entendemos algo del precio que se pagó por nuestra redención. Y comprendemos que no existe verdadera bondad o grandeza sin Dios. Estamos casi en el hogar. Pronto oiremos la voz del Salvador más hermosa que cualquier música diciendo: tu lucha ha terminado, entra en el gozo de tu Señor. Bendita, bendita bendición. Deseo escucharla de sus labios inmortales. Bendito sea el nombre de Cristo. El Señor te dice por medio de Salomón en Proverbios 23:26: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Responderás a tu pastor, a tu Salvador, a tu Cristo? ¿Mirarás sus caminos? Que el Señor te bendiga a tomar esta decisión importante. Nos vemos en la próxima.